Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver lo que es el código de colores en resistencias. ¿Ya? Como podemos observar gráficamente, una resistencia está compuesta por diferentes elementos. ¿Ya? Los elementos de conexión, que serían estos dos pines, y el cuerpo. ¿Ya? Dentro del cuerpo van a encontrar un código de colores, ya que está siempre delimitada con cuatro bandas. ¿Ya? Estas bandas nos indican el valor que tiene cada una de estas resistencias. ¿Ya? Por ejemplo, la banda número 1 nos indica el primer valor. ¿Ya? El negro es el 0, el marrón el 1, el rojo el 2 y así. En este caso, el valor que nos representa esta imagen sería el número 6. ¿No ven? Posteriormente a eso viene lo que es la segunda banda. ¿Ya? La segunda banda nos representa el número rojo, que sería el 2. ¿Ya? Entonces tendríamos el 6 y el 2 como dos elementos principales. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el multiplicador, ¿ya? El elemento verde. El elemento verde nos indica que está multiplicado por 100.000 ohmios. ¿Ya? Tomando en cuenta entonces esos valores, podemos deducir que esta resistencia tiene un valor de 62 por 100.000 ohmios. Y el otro valor que generalmente siempre es dorado o plateado nos indica lo que es la tolerancia. ¿Ya? Aquí tenemos también tolerancia de color marrón o rojo también puede ser. ¿Ya? Que generalmente es muy raro, estas son resistencias muy grandes. ¿Ya? Pero generalmente son doradas y plateadas que más o menos van entre 5 al 10%. ¿Ya? O sea, puede ser el 5% más o 5% menos. O sea, los valores de las resistencias no son exactas. ¿Ya? Siempre tienen, digamos, un margen de diferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso estaríamos hablando de 62 por 100.000 ohmios, que corresponde al valor de esta resistencia. ¿Ya? Entonces, el valor que nos denota ahí nos indica prácticamente de qué valor es esta resistencia. Entonces, eso lo vamos a utilizar mucho en nuestros circuitos. Y ahí cuando vayamos, digamos, a comprar un determinado circuito, nosotros tenemos que tener ese detalle para poder adquirir, digamos, una resistencia. ¿Ya? Porque lo primero que les van a pedir es de qué capacidad quiere una resistencia. Entonces, tenemos que saber los colores. Y además, cuando compremos nos van a entregar y no vamos a saber qué valor tiene, ¿ya? Muchas veces como no encuentran ese valor nos dan un aproximado, ¿ya? Tomando en cuenta el 5 y el 10% y nosotros tenemos que ser capaces de identificar si esa resistencia va a poder cumplir, digamos, con nuestras necesidades o no, ¿ya? Entonces, ese es el detalle en cuanto a las resistencias. Ahora nos toca hablar un poco de lo que es la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm prácticamente lo que ha sido, digamos, descubierto por un físico, ¿ya? Más o menos por el 1826, por George Simon Ohm, ya que ha sido el primero en estudiar cuantitativamente los efectos de las resistencias, ya para limitar el flujo de carga, ya dentro de un circuito eléctrico. Ya él descubrió que para un resistor dado a una temperatura particular, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros damos una corriente en un cierto punto, entonces ya si damos, digamos, un voltaje en un cierto punto, entonces la corriente es directamente proporcional al voltaje que se ha aplicado. ¿Ya? Entonces, la corriente nos va a indicar cuánto de energía está dejando pasar esa resistencia. ¿Ya? Entonces, la ley de Ohm nos detalla ese detalle. Ya nos detalla eso. Para poder, digamos, tener un poco más de conocimiento, vamos a primero delimitar qué es la intensidad de corriente. ¿Ya? La intensidad de corriente es la circulación de electrones que va de un punto a otro y su unidad de medición son los amperios. Ya es la cantidad de electrones que van circulando de un punto a otro dentro de un circuito. Ya esa es la intensidad de corriente. ¿Ya? Acá en este gráfico podemos ver, ¿no? La intensidad de corriente está dado por las flechitas, ¿ya? Que siempre va casi en sentido horario, ¿ya?
Luego tenemos otro elemento que tenemos que identificar, que sería el voltaje, ¿ya? El voltaje es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través de un material conductor, ¿ya? Y su unidad de medición son los voltios. Ya nosotros generalmente cuando vamos al mercado o algo y queremos comprar, digamos, un transformador o queremos comprar una pila, ¿ya? Y también cuando compramos algún aparato eléctrico, siempre en la parte de atrás o en sus detalles, en sus características, se van a fijar cuál es el voltaje que admite, digamos, ese elemento eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces depende mucho del tipo de corriente que manejas. Puede ser corriente continua o corriente alterna, ¿ya? Pero al final nos va a botar un determinado voltaje. Luego tenemos lo que es la resistencia, ¿ya? La resistencia es la obstrucción que presenta los electrones dentro del conducto, ¿ya? Su unidad de medición son los ohmios, ¿ya? Entonces la resistencia lo que hace es solamente no dejar pasar toda la corriente en un determinado instante, ¿ya? Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, en la anterior clase hicimos un pequeño ejemplito en el simulador sobre lo que son los LEDs, ¿ya? Colocamos un LED y con una resistencia pequeña y el LED se quemó, ¿verdad? Y cuando nosotros colocamos con una resistencia mucho más alta, entonces la densidad o la cantidad de luminiscencia de un LED también disminuye. Entonces hay que encontrar un punto medio en el cual pueda permitir de que esa resistencia o ese LED pueda llegar a prenderse, ¿no? Entonces es muy importante conocer esos valores, ¿ya? Bueno, prácticamente la ley de Ohm, entonces podemos identificarlo como es la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Y está dada por esta fórmula, ¿ya? Donde el voltaje que pasa entre un conductor va a ser igual a la resistencia que tiene este conductor y la intensidad de corriente que pasa a través de este. ¿Ve? Si nosotros queremos encontrar la resistencia para poder, la resistencia que nos permita, digamos, prender un determinado foco, entonces tenemos que tomar estos detalles. ¿Ya? Y si queremos saber la intensidad de corriente en amperios, claro, de la corriente que pasa a través de un conductor, entonces esta es la fórmula. Ya se va despejando a partir de esta fórmula principal, ¿no? Ya, entonces se tiene eso. Ya, entonces vamos a ver un ejercicio donde nos dice determinar la intensidad de corriente a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle un voltaje a la resistencia de 90 voltios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos el voltaje de 90 voltios, ¿cuánto va a ser la intensidad de corriente? Ya, entonces aquí tenemos nuestros datos. La resistencia va a ser de 30 ohmios, ya, y el voltaje de 90 voltios. Ya, entonces tomando en cuenta nuestra fórmula, entonces la intensidad de corriente es igual a BR y sustituyendo tendríamos que el voltaje es de 90 dividido entre la resistencia de 30 y nos va a dar como resultado 30 amperios. ¿Ya? Entonces, prácticamente con esto nosotros podemos calcular cuánto de intensidad de corriente está pasando a través de una, un determinado circuito. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál va a ser, digamos, la tarea que vamos a realizar en la casa. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta este mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer haciéndolo con distintos valores de resistencias y también de voltajes. ¿Ya? Y para eso ustedes van a utilizar lo que es el simulador, ¿ya? El Tinkercad. El Tinkercad es una herramienta que nos permite hacer circuitos ya de manera virtual y prácticamente en línea, ¿no? Porque solamente funcionan con internet, no es ningún programa ni nada. Ya está en línea ese programa que nos va a permitir, digamos, hacer nuestras pruebas.
¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Yo les voy a mandar a la plataforma, ¿ya? Estos valores, ¿ya? Los voltajes y también los ohmiajes de las resistencias, y ustedes tienen que hacer el circuito que les voy a mostrar a continuación para que puedan hacer las pruebas correspondientes, ¿ya? Entonces, ustedes van haciendo las pruebas y se fijan, digamos, cuál va a ser, digamos, el resultado en amperios. Y si coincide con lo que estamos calculando, con lo que nos sale en pantalla. Ya ustedes entonces calculan y muestran que sale en pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a realizar? Realizan esta parte, ¿ya? Van a hacer los cálculos y abajo van a hacer una captura de los datos que se van a obtener a partir de las resistencias, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y entonces, fíjense, acá tenemos el ejemplo, ¿ya? Hemos colocado lo que es un dispositivo que podemos indicarle, digamos, cuánto de voltaje vamos a dar, ¿ya? Una bombilla, ¿ya? Una bombilla o un foco, ¿ya? Luego tenemos un interruptor y lo que sería nuestra resistencia. Y tenemos estos valores, ¿ya? ¿Qué valor tiene esta resistencia? Ya tenemos que ver en nuestro código de colores, ¿ya? Acá, por ejemplo, este ahorita estaría con uno de color café, ¿ya? Café, negro, rojo y dorado. ¿No ve? Tenemos las 4 franjas, ¿ya? Entonces, vemos en el código de colores, ¿ya? Acá en el código de colores. Entonces tenemos el valor negro. No, primero el café, ¿no? El café es 1. Luego tenemos el color negro, ¿ya? El negro. El siguiente sería 0. ¿Ve? Tenemos el color rojo, que sería multiplicado por 100, ¿ya? Por 100. Y tendríamos el color dorado, que sería el más 5 por más menos 5%. Entonces, ¿cuál es el valor de esta resistencia? Este valor de esta resistencia sería 10 por 100. 10 por 100 que nos daría 1000 ohmios, ¿ya? 1000 ohmios o equivale, digamos, a 1 kilo ohm, ¿no ven? Entonces, entre los valores de del elemento de acá, ¿ya? Entre los valores que tenemos acá, aquí voy a detallar. Aquí vamos a necesitar una bombilla, ya una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿no ve? Y un voltaje que sería de 5.5 voltios, ¿ya? Y necesitamos el pulsador, ¿ya? Entonces, esos son los elementos. Entonces, ahí tenemos y podemos iniciar la simulación. Entonces, fíjense. ¿Ya? O cuántos amperios mide ese elemento. Ya, en este caso está a 4.77 microamperios, ¿no ve? Entonces, para una corriente de 5 voltios con una resistencia de 1000 ohmios, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de amperaje nos está botando? 4.77. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es realizar eso utilizando los cálculos que hemos hecho, ¿ya? Entonces, ese sería su trabajo. Yo lo voy a mandar a la plataforma y nos estaríamos viendo desde la próxima clase, ¿ya? Si hubiera alguna consulta, entonces pueden realizarla ahora.